alguien me preguntó en la clase pasada si se puede dar el final ahora y después aprobar los trabajos prácticos. Hice la consulta pertinente y eso no es posible, ni académica ni administrativamente. Así que cumplo en informar eso que quedó pendiente, porque no era resorte mío, pero eso, lamentablemente, no me acuerdo quién me lo pidió, pero lamentablemente no es posible. El próximo miércoles 24, a las 10 horas, vamos a hacer el segundo parcial. El próximo miércoles, repito, 24 a las 10 horas, hacemos el segundo parcial. Con la metodología sí, María Soledad, los que están regular sí pueden dar el final, claro. Entonces, repito, 24/6, que es el próximo miércoles a las 10 horas, hacemos el segundo parcial, que incluirá la serie de redox, la serie de espectrofotometría y la serie de electrólisis y conductímetría y coulombimetría, que es lo que vamos a ver hoy. El sistema con seguridad va a ser lo que venimos practicando últimamente, o sea, adjuntando archivos que por lo que estuve viendo del último parcialito, en general, anduvo bien. No sé si hay alguna consulta más o queda todo claro. ¿Cuánto tiempo tendremos? No sé todavía, no sé. No sé porque va a depender del tenor del examen. En la página dice inicio, 20 minutos. ¿De qué, Pablo? No sé de qué me estás hablando, Pablo. $20 minutos en general estaba dando para los parcialitos, así que habrá quedado eso, no sé. Sí, bueno, puede ser otra cosa, sí, lo que dice Carolina, no sé. Bueno, no importa. La duración del examen va a ser de acuerdo al tenor del mismo, ¿no es cierto? Pero calculen como mínimo que va a ser 1 hora como mínimo. Y lo que recalco es o les pido que sea en forma individual. El material teórico y el material para resolver los problemas, obviamente lo tienen al alcance, pero
lo que pido que el examen, por favor, sea en forma individual, o sea, que no se me arme en un conjunto de Zoom o de WhatsApp o de lo que sea. Yo prácticamente a ustedes los conozco casi todos, no a todos, pero casi todos, y sé hasta dónde pueden rendir, ¿no? Los temas que entran en el segundo parcial, Facundo, son la serie de redox, la serie de espectrofotometría y la serie que vamos a ver hoy de electrólisis y coulombimetría. Bien. Entonces hoy vamos a ver y vamos a tratar de resolver lo que nos queda de la serie 8, que es la B y la C. Que se refiere a métodos electrolíticos, y cuando hablamos de electrólisis, estamos hablando del pasaje de una corriente eléctrica y el... Sí, Mónica, nos vemos directamente a las 10. El pasaje de una corriente eléctrica y cuando circula una corriente eléctrica empiezan a aparecer distintos fenómenos llamados de polarización, lo cual genera lo que se llaman sobrepotenciales, y entonces el potencial termodinámico que calculamos a través de la ecuación de Nernst, hay que corregirlo. Entonces, lo que vamos a ver es por qué aparecen esos fenómenos de polarización y cómo tenemos que corregir entonces el potencial termodinámico para obtener la información que necesitamos. El proceso de... Ustedes saben que vimos ya pilas y hoy tocamos un poco electrólisis. La relación es que una, digamos, es la inversa de la otra, ¿no es cierto? Una pila te genera corriente y una electrólisis la provocas con una fuente externa. Es decir, el proceso de electrólisis, como dice acá, constituye un fenómeno redox que no es espontáneo. Entonces, justamente para llevarlo a cabo, como no es espontáneo, para llevarlo a cabo se necesita una fuente externa. Acá después tienen material de lectura de esto que estoy diciendo, y básicamente vamos a ver que acá encontré unos dibujitos donde tenemos una celda galvánica como esta, donde se produce una redox,
Esto ya lo vimos un poquito con la clase pasada con potenciometría de cómo funcionaba. Acá tenemos una pila sencilla, digamos, donde tenemos cobre y plata como electrodos. El cobre oficia de polo negativo, la plata de polo positivo. O sea, por acá entran los electrones, entonces como indica esta reacción acá, hay una reducción del ion plata de la solución a plata metálica, o sea, se deposita plata sobre el cátodo, y en el ánodo se produce una oxidación, donde entonces el electrodo de cobre libera iones cúbicos, ¿no? Acordate que ánodo era siempre el proceso donde hay una oxidación, por definición, y cátodo donde hay una reducción. O sea que vos fíjate que, bueno, esta pila genera corriente eléctrica. Para generar la electrólisis, que sería la cuba esta que está acá al lado, lo que necesito es lo que está dibujado acá, que es una fuente externa. La fuente externa provoca la electrólisis. Y fíjate que ánodo, siempre ánodo, oxidación. En este caso se oxida la plaquita de cobre metálico, se oxida a ion cúprico, y la solución, los iones zinc de la solución se depositan sobre la placa del electrodo de zinc. Pero siempre ánodo, oxidación y cátodo. ¿Por qué digo que, digamos, es una la inversa de la otra? Bueno, primero porque una genera corriente y otra necesita corriente para producirlo. Y segundo, fíjate que lo que en una es el polo negativo ánodo, en el otro el ánodo es el positivo. Y lo mismo pasa con el cátodo, ¿no? El cátodo es positivo en la celda galvánica o pila y el negativo en la electrólisis. Por eso, digamos, uno es, decimos que uno es la inversa de la otra, ¿no es cierto? Lo importante, que lo dije hace un ratito, es, y esto lo saben, acá hablé de energía de Gibbs, que obviamente es un término termodinámico que lo saben los que hicieron físico-química, pero en la energía de Gibbs, que te habla de la espontaneidad de los procesos, está relacionada con el potencial. Lo que sí nosotros tenemos que saber es que cuando el delta E de la celda que yo calculo me da positivo, estoy hablando de una celda galvánica, digamos, una reacción espontánea. Y cuando el delta E te da negativo, está hablando de una electrólisis. Eso sería lo que sí sabemos, y repito, esto está asociado a menos de un signo, porque es al revés. Cuando delta G es negativo, el delta E positivo, está relacionado con esta propiedad termodinámica que es la energía libre de Gibbs o energía de Gibbs, simplemente, ¿no? Muy bien. A diferencia de los potenciométricos, como vimos en la clase pasada, acá hay una circulación de corriente neta por la celda, lo cual provoca unas reacciones o fenómenos colaterales. Sí, grabo. Algunos fenómenos laterales que no se producen si vos no circulás corriente, como los métodos potenciométricos, o la circulación de corriente es minimizada, ¿no es cierto? A través de una alta resistencia vos podés minimizar la cantidad de corriente.
La electrólisis básicamente se deposita, digamos, una cantidad de ion sobre un metal, como vimos en el dibujito recién. O sea, haces un depósito y lo que me dice es una cantidad de corriente, y eso hace esa cantidad de corriente la hace la medición de la cantidad de electricidad, lo hace la técnica que se llama coulombimetría, que ahora vamos a ver. Y el otro método es lo que se llama la electrogravimetría. Y bueno, como su nombre lo indica, la electrogravimetría lo que hace es depositar un metal, por ejemplo, un ion metálico en un cátodo, y lo que hace es determinar esa cantidad de ion por pesada, por eso se dice gravimetría, ¿no? O sea, es una electrogravimetría, una electrólisis, pero que determina por pesada. En cambio, la Coulombi es lo que me dice es una cantidad de electricidad, y vamos a ver esa cantidad de electricidad, cómo está relacionada con la masa de analito que tenés en cuestión, ¿no? El efecto de la corriente sobre el potencial de una celda dice que, como le dije al principio, el potencial ya no es el termodinámico que te da NERS, sino que como hay fenómenos adicionales, hay que corregirlo, ese potencial. Cuando circula corriente hay una resistencia, se produce lo que ustedes saben que es la caída óhmica, o sea, el producto de I por R, ¿no es cierto? O sea, I por R es un ampere por ohm, es un potencial, ¿no? Un volts. Entonces, el delta E que vos aplicás a una electrólisis, digamos, por eso dice delta E aplicado, es el delta E de la celda que ya sabés calcular por NERS, o sea, acordate que era derecha, electrodo de la derecha menos izquierda, o E de reducción del que se reduce menos E de reducción del que se oxida, o E de cátodo menos N de ánodo, ¿no? Eso se vio en analítica 1, y así calculábamos el delta E de la celda, cuyos potenciales de cátodo y de ánodo lo calculábamos con NERS. O sea, este delta E de la celda es un delta E termodinámico que lo calculas con NERS. Te repito, como derecha menos izquierda o como cátodo menos ánodo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como hay una caída óhmica que está dada por el producto de I por R, en realidad el delta E de la celda se le resta, digamos, I por R, o sea, el potencial que aplicás en realidad no es el termodinámico, sino que tenés en cuenta esta caída óhmica. O sea que, en definitiva, lo que te puse acá, el delta E de la celda es menor que 0, porque estamos hablando de una electrólisis, o sea que este delta E te da negativo, lo cual le restás algo y en definitiva es más negativo. O sea, en definitiva, cuando haces esta cuenta te tiene que dar un valor que en valor absoluto es mayor que el delta E de la celda, porque en valor absoluto, ¿no? Porque es como si, porque repito, esto es negativo, con un negativo te da un delta E aplicado que aumenta en valor absoluto. Ese es el primer efecto, que es por la caída óhmica. Después hay otros fenómenos que son los fenómenos de polarización, ¿no? O sea, cuando hay una diferencia, digamos, de migración de iones en el seno de la solución y con respecto a la superficie del cátodo, o sea, ¿no? Va llegando a cierta velocidad hasta que
hasta que cuando llega lo que se llama esta capa de difusión, hay una capa de difusión que tiene un diámetro determinado, pequeño, donde cuando el ion llega navegando por la disolución, cuando llega a la capa de difusión, ahí ya directamente sí se produce la descarga rápida. Entonces, esto es lo mismo, pero digamos como acá el psi este que está acá, potencial, quiere referir, ¿no? Y distancia con respecto al electrodo, es esto. Pero entonces, en base a que se producen este tipo de diferencia, digamos, de concentraciones, ¿por qué? Porque por concentración es debido a la transferencia, esto es, el término es transferencia de masa desde el seno de la solución a la superficie del electrodo. Esto es la polarización por concentración, que puede ser originada por tres motivos: por difusión, por migración o por convección. Y la otra es cinética. Por difusión, la velocidad de difusión es, o sea, depende de una delta de concentraciones, o sea, lo que se llama un gradiente de concentraciones. Hay una diferencia de concentraciones y eso te provoca esa polaridad, ¿no es cierto? O sea, como dice acá, es la lentitud de la difusión de los iones de la disolución que resulta de las variaciones de concentración que tienen lugar entre el seno de la solución y la superficie del electrodo. Ahí hay una diferencia, ¿cierto? Porque migran con distinta velocidad en un estado, en una zona que en otra, lo cual provoca un gradiente de concentraciones. Ese gradiente de concentraciones te produce una polarización por difusión. Ahora, como también tenés una influencia del campo eléctrico, ya que tenés electrodo positivo y negativo, tenés otra polarización, que es esta 212, que es por migración. Y eso es por efecto eléctrico, digamos, o electrostático. Siempre, bueno, en este caso todo estamos hablando de transferencia de masa, ¿no es cierto? Y esta es una de las causas principales de transferencia de masa en el seno de la disolución. Y el tercer motivo puede ser por convección, y esa convección puede ser forzada cuando vos agitás o tenés diferencia de temperatura, digamos. Si la haces natural es por diferencia de temperatura, o esto que significa, quise expresar, esto es delta de temperatura y esto es delta de densidades. O sea, cuando tenés diferencia de densidades, ahí también tenés este fenómeno de convección que contribuye al transporte de iones hacia Asia y desde el cátodo, ¿no es cierto? Y la otra que es cinética simplemente por transferencia por velocidad de transferencia de electrones entre los reactivos y los electrones. Bueno, todo esto que es tema de lectura, para interpretar estos fenómenos, que obviamente acá tienen un pequeño resumen para introducirse en el tema.
El tema de transferencia de masa es un tema muy importante en química, sobre todo en todos los procesos industriales o en otra escala. Son importantes los fenómenos de transferencia de masa, donde se producen, donde el fenómeno de difusión y la capa de difusión o el espesor de la capa de difusión pasan a tener importancia. El que quiere profundizar sobre el tema, en cualquiera de los textos que recomendé el primer día, puede profundizar sobre esto. Repito, esto es un resumen como para que tengan idea de lo que vemos ahora, que es lo que se llama el sobrepotencial, y que en definitiva es una diferencia entre el potencial real y el potencial termodinámico o potencial de Nernst. De tal suerte que el potencial real es menor que el potencial de Nernst. Por lo tanto, la polarización reduce el potencial del electrodo de un sistema, o sea, el potencial que lo designamos con la letra nu, nu, es siempre negativo. Entonces, como nu es siempre negativo, ¿qué pasa? Cuando tenés una celda electrolítica, como acá, ¿cómo calculás la diferencia de potencial de esa celda electrolítica? O el potencial que tengo que aplicar para producir una determinada electrólisis. ¿Qué es lo que pasa? El delta E siempre lo calculás como cátodo menos ánodo, ¿sí? O derecha menos izquierda, depende de la información que tenga. Pero a ese delta E, que repito, esto sería el delta E de Nernst. ¿Por qué? Porque este lo calculé con Nernst y este lo calculé con Nernst. Le tengo que restar, por un lado, por la aparición de una resistencia, la caída óhmica. Y además, si tengo un sobrepotencial, que el sobrepotencial puede ser catódico y puede ser anódico. Puede ser de uno de los dos. Si tengo algún electrodo ideal, o sea que funcione en forma reversible, por ahí alguno de estos sobrepotenciales puede desaparecer. Pero en la información, o sea, ustedes van a usar de acuerdo a la información que tengan en el problema determinado. Pero vale decir que puede ser un sobrepotencial catódico o un sobrepotencial anódico. Pero fíjate, este es negativo, porque estoy vamos a ver, acá, ¿no? Primero acá vamos a ver, en la celda electrolítica. Este delta E que tengo que aplicar para hacer una electrólisis, ¿cómo lo calculo? Lo calculo como la diferencia como dije antes, de Nernst, y le tengo que incorporar el término de caída óhmica y el término de sobrepotencial. Entonces, el delta E que vos tenés que aplicar desde arriba, desde la fuente externa para hacer la electrólisis, lo calculás como el delta E termodinámico que es negativo. ¿No? Esto que te puse acá quiere decir que este término es negativo. Entonces, le restás el I por R, o sea, más negativo, y el nu dijimos que es siempre negativo. ¿Sí? Entonces, todo esto, como te puse acá y expliqué hace un ratito, lo que hace es aumentar en valor absoluto. O sea, es un potencial más negativo. ¿Sí? Aumenta en valor absoluto. O sea, en otras palabras, para provocar una electrólisis, vos necesitas un potencial
mayor, en valor absoluto, mayor que el que te da NERS, que sería este. ¿Sí? Entonces, cuando tenés que calcular el delta E para una electrólisis, tenés que incorporar estos términos, que este es la caída óhmica y estos son los sobrepotenciales, que, como dije acá, puede ser que sea catódico y anódico o que sea catódico solo o anódico solo. Esto te lo da la información. Pero repito, el concepto es que vos tenés que calcular un delta E que sea mayor que el que te da NERS, en valor absoluto. Y si tenés una celda galvánica, acá, esto era la electrólisis, si tenés una celda galvánica, que es este caso, ¿qué pasa? Que vas a tener un delta E de tu pila, que va a ser E de cátodo menos E de ánodo, pero como esto es una pila, esta diferencia es positiva, ¿sí? Porque es el delta E de una pila y ahí la reacción es espontánea y el delta E es positivo. Entonces, esto es positivo. Le tengo que restar el I por R, o sea, la caída óhmica, y le sumo, pero este es negativo, o sea, le resto el sobrepotencial. Por lo tanto, en definitiva, el delta E que tenés aplicado en una pila va a ser menor que el potencial termodinámico que te da NERS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le tenés que restar los fenómenos que vimos hace un ratito. Caída óhmica y sobrepotencial. Esa es la diferencia entre el delta E de una pila, que te va a dar menor, y el delta E que tengo que aplicar para una electrólisis, que en términos de valores absolutos, o que va a ser más negativo, en definitiva. Más negativo que el negativo que me da de aplicar el termodinámico de NERS, ¿no? Bueno, esto entonces lo que hay que tener en cuenta, los problemitas que vamos a ver de este tema, lo que tenemos que tener en cuenta entonces es bueno, la aplicación de NERS como corresponde, el delta E de la celda y de acuerdo a la información que me da, tener en cuenta que tengo que incorporar esta caída óhmica y estos sobrepotenciales debido a estos efectos de polarización que brevemente les hice un pantallazo en la teórica hace un ratito. ¿Ok? Ok. Ahora, bueno, no, entonces, con esto vamos a ver un poquito cómo son los problemas de electrólisis. Y después viene la otra teórica que sigue, que es la de Coulombi, y vemos los problemas de Coulombi, ¿les parece? O sigo con Coulombi ahora y después vemos todos los problemas, como les guste, como prefieran ustedes, no sé. Para mí es lo mismo. O sea, ¿sigo con teórica o pasamos a problemas, digamos? Esa es la pregunta. Repito, para mí es lo mismo. Bueno, problemas, listo. Vamos a buscar los problemas de la serie, sería la serie 8B.
Bueno, la 8B, el problema 3, dice que se tiene una celda formada por un electrodo de cobre que está sumergido en una disolución de cúprico 1 molar y un electrodo de cadmio sumergido en una disolución de ion cadmio 1 molar y una conexión a través de puente salino. La celda tiene una resistencia de 4 ohms. Calcular el potencial necesario para generar una corriente de 0,02 amperes en la celda electroquímica. Y te escribe ahí la celda electroquímica del electrodo de cobre a la izquierda y de cadmio a la derecha. Bueno, lo que te pide es el potencial, o sea, lo que te pide calcular es, como estamos hablando de una electrólisis, el delta E aplicado. O sea, ¿qué delta E tengo que aplicar externamente para provocar la electrólisis? Y además sabiendo, dice que genera una corriente de 0,02 amperes y que la celda tiene una resistencia de 4 ohmios. Bueno, entonces acá se aplica lo que acabo de decir hace un ratito. O sea, calculo con NERS el potencial del electrodo de cobre, que es igual al eserito, que te lo da como dato, y que tienen que corregir. Pues la guía dice, no sé si qué guía tienen, pero la guía dice 0.377 y es 0.337. Corríjanlo si no lo tienen corregido ya. Corrijan el eserito del cobre, que es este que está acá. Bueno, como siempre, y eso se lo dejo para ustedes, pero siempre escriba la redox, porque si no, no saben qué número de electrones tienen que poner acá, ¿no es cierto? Acá, como pasa de cúprico a cobre 0, es 2. Bueno, aplico NERS, para lo cual la concentración de cúprico te la da, es 1 molar, o sea que el logaritmo de 1 es 0, de manera que el potencial del cobre acá, de NERS, es igual que el potencial eserito, porque simplemente este logaritmo, al ser 1, es 0. Lo mismo haces para el cadmio, y que también es 1 molar, por lo tanto el E del cadmio es igual al eserito del cadmio, que es este. Y entonces hallas el delta E termodinámico como derecha menos izquierda, o sea, derecha tenés el cadmio, izquierda tenés el cobre, o sea que restás menos 0,403, menos 0,337 y te da el delta E termodinámico, que es 0,74. Fíjate que da negativo porque estoy hablando de una electrólisis. Entonces, el delta E aplicado, por lo que vimos hace un ratito, es el termodinámico a lo cual le tenés que restar, en este caso, porque no te habla de sobrepotenciales, lo único que tenés que restarle es la caída óhmica. Y la caída óhmica es I por R. O sea, I vale 0,02 y R vale 4. Por eso aparece este 0,08, que es la caída óhmica. Y bueno, y te da el delta aplicado, que fíjate que en valor absoluto, con respecto al termodinámico, que es 0,74, como dijimos hace un ratito, aumenta. ¿Ves? Aumenta de 0,74 a 0,82, repito, en valor absoluto. O sea, se hace más negativo. Y el B dice el potencial necesario para también crear una corriente de tantos en una celda galvánica. Acá el B te habla de una pila. La celda galvánica es una pila. Entonces, calculás otra vez, acá como está escrita, fíjate que está escrita al revés de la otra. Lo que es cátodo es ánodo y lo que es ánodo es cátodo. Entonces haces el derecha menos izquierda, tenés acá cobre menos cadmio,
son los valores que acabamos de calcular allá arriba. Bueno, acá te lo puse de esta manera porque el 0,403 que calculamos acá es negativo, ¿ves? Entonces te queda menos, es este menos, pero como este es negativo te pongo menos para que sepas que acá tenés que sumar y te da 0,74 positivo el delta E porque es una pila o celda galvánica. Para ver la real, lo que se llama la fuerza electromotriz de la pila, la FEP, que te puse acá, o sea, para ver el delta E de esa pila, a este 0,74 le tengo que restar la caída óhmica. Y fíjate que, como dije antes, bueno, en una aumentó negativo y en valor absoluto, perdón, y en la otra, la FEN en realidad es menor que la que te da NERS. ¿Por qué? Por la caída óhmica. ¿Se entiende? Bien. Problema 4, entonces. A ver qué dice el 4. El 4 dice que se somete a electrólisis una solución que tiene ion plata de una concentración 0,2 molar y protones 0,20 molar entre electrodos de platino. Suponiendo que Nu, el sobrepotencial, para la evolución del hidrógeno es despreciable, ¿cuál es la concentración de ion plata justo cuando comienza a liberarse hidrógeno en el cátodo? Bueno, acá tenés una reacción catódica que es la reducción de la plata, pero también tenés una reacción en el cátodo también, fíjate que es una reducción, que te libera hidrógeno. Eso te lo dice el problema, ¿no? Bueno, calculo el E de la plata con NERS, como siempre. Este valor de plata te lo dio 0,2, así que lo podés calcular. Y lo mismo calculo el E de hidrógeno. Acordate que el E cerito del hidrógeno era 0. Eso lo vimos en la clase pasada también como potenciales, cuando vimos electrodos de referencia. Hicimos mención del electrodo normal de hidrógeno. Bueno, la concentración de protones te la da y se calcula el potencial del hidrógeno. Este es mucho mayor que este potencial es mucho mayor que este. O sea que cuando comienza a liberarse hidrógeno en el cátodo, el ion plata casi se redujo totalmente, ¿sí? Por lo tanto, como te pide la concentración de plata justo cuando comienza a liberarse hidrógeno en el cátodo, lo que hago es igualar el potencial de la plata al potencial del hidrógeno. Bueno, el potencial del hidrógeno es este, menos 0,04. Y el de la plata es el potencial de NERS este. Pero lo que ahora tenés como incógnita, porque te lo pide el problema, es la concentración de plata. O sea, en esta condición, que el potencial de la plata es igual al del hidrógeno, ¿qué concentración de plata tenés? Bueno, es esta ecuación de la cual despejas plata y da 6,5 por 10 a la menos 15. Te pide lo mismo, en el B te pide lo mismo, pero te aparece un sobrepotencial, un Nu, de 0,80 volt para la evolución del hidrógeno. O sea, ahí te aparece un sobrepotencial catódico. Por lo tanto, a este valor 0,04, negativo, ¿no? Que te dio acá para el hidrógeno, tenés que restarle el sobrepotencial. Tenés que restarle
o si querés sumarle, pero el sobrepotencial es negativo, ¿cierto? Como quieras interpretarlo. Este 0,8 que te da, acordate que es negativo. Bueno, entonces hacer lo mismo que acá, solamente que en vez de igualarla a este valor, le igualás a ese valor más el sobrepotencial. ¿Sí? Bueno, no te dice acá, no, está bien, me pregunta Adriel la caída óhmica, está bien, aparentemente es despreciable, pero no me da información el problema. O sea, vos tenés que incorporar la caída óhmica, o te la pide o te da el dato del I por R. Fíjate que acá no te da datos ni de intensidad de corriente ni de resistencia. Entonces, directamente calculás con lo que te da, que en este caso es sobrepotencial. ¿Sí? Es un ejercicio. Pero está bien tu pregunta, Adriel. Está bien. Si te da la información, lo que dice Adriel es, che, ¿y el I por R no lo tenés en cuenta? Lo debería tener en cuenta si te da la información para tenerlo en cuenta. Pero aparentemente, como es un problema, es un ejercicio, no te lo da y bueno, no lo incorporas. El hidrógeno, porque la diferencia de potenciales es muy grande, estas dos. Entonces yo puedo interpretar que como este es un potencial de reducción y mucho mayor que este potencial de reducción, se interpreta que el hidrógeno cuando comienza a liberarse hidrógeno, la plata está prácticamente toda reducida. Entonces hago esta igualdad, digamos. El 5. Una disolución es 0,15 molar en cobaltoso y 0,075 molar en cadmio, ion cadmio. Calcular A. La concentración de cobaltoso en la disolución cuando empieza a depositarse el primer cadmio. Cobaltoso cuando comienza a depositarse el primer cadmio. A ver qué hicimos. Bueno, planteé NERS para el cadmio. Este es el eserito del cadmio que te lo da como dato. De cadmio 2 más a cadmio intercambia 2 electrones. Repito, siempre ustedes escríbanse la redox, la hemi reducción, la hemi reacción. Bueno, esto te lo da como dato y calculás el potencial del electrodo de cadmio que te puse acá, que sería cuando comienza a depositarse el primer cadmio. Cuando comienza a depositarse cadmio 0, este es el potencial que calculás de NERS. Y lo mismo hago para el cobalto. Estas dos concentraciones las tenés como dato, ¿no? 0,075 y 0,15. Y esto me da el E del cobalto. Entonces, acá te anoté como concepto general. Se reduce primero el E más positivo o el menos negativo. ¿Sí? El más positivo o el menos negativo es el cobalto, ¿sí? Este sería el más positivo o el menos negativo, comparando con estos dos. Eso, leyendo estos potenciales, o sea, teniendo en cuenta este criterio de que se reduce primero el que es menos negativo, se deposita primero, corroborá, digamos, que se deposita primero cobalto. Entonces, cuando comienza a precipitar cadmio,
el potencial es este que está acá, ¿sí? El que me dio NERS. Acá comienza a depositar el cambio. Entonces, ¿el problema qué te pide? El problema te pide la concentración de cobaltoso cuando comienza a depositarse cambio. Entonces, ¿qué hago? Planteo NERS para el cobalto, como está acá, pero esta concentración 0,15 es la incógnita. Entonces, ¿y a qué lo igualo? ¿A qué lo igualo? No lo igualo a este valor, sino que lo igualo porque me está pidiendo cuando el potencial es el que deposita cambio, o sea, el menos 0,436 que calculamos acá. Entonces, planteo NERS diciendo, esto es todo para el cobalto, obviamente, ¿sí? Porque quiero hallar esta concentración. Pero lo igualo al potencial que aparece en el primer cambio. Entonces, acá me va a dar la concentración de cobalto cuando aparece el primer cambio, que es a este potencial. Y ¿cuál es dice el B, cuál es el potencial del cátodo cuando la concentración de la especie que se reduce más fácilmente es 1 por 10 a la menos 6? Bueno, entonces la concentración del que se reduce más fácilmente es el cobalto, ¿sí? O sea, que tengo lo que me está diciendo que la concentración de cobalto es 1 por 10 a la menos 6. Bueno, entonces para calcular el potencial me meto en la NER de cobalto, porque me da la información de cobalto acá. Y bueno, calculás el potencial, en definitiva, del cátodo, que sería el que, cuando la concentración de cobalto es 1 por 10 a la menos 6. O sea, en definitiva, reemplazás otra vez el NERS del cobalto, pero con la concentración de cobalto ahora dada por este valor. Voy por los otros. O sea, el 6. El 6. Dice, se deposita níquel a partir de una disolución de níquel, de ion níquel 0,2 molar y regulada a pH igual a 2. Se desprende oxígeno a una presión parcial de 1 atmósfera en el ánodo de platino. La celda tiene una resistencia de 3,14. Acá Adriel te da una resistencia. Y la temperatura, bueno, 25 grados. Calcular. A, el potencial termodinámico que se necesita para iniciar el depósito de níquel. O sea, lo que te está pidiendo acá, el delta E de una celda electrolítica, pero termodinámico, o sea, el que te da NERS, ¿sí? Bueno. Planteás el E del níquel, para lo cual tenés toda la información. Acá te escribí la reacción catódica, que es la de reducción níquel, la anódica, el desprendimiento de oxígeno. Como esta es una catódica, es una reducción, y como esta es una anódica, este A es anódico, es una oxidación. Esto es lo que ocurre de acuerdo a la información del problema. Planteo el E del níquel, para el cual todo esto es dato, o sea que calculás este valor, y planteás el otro, el E, que yo lo llamé de oxígeno, pero sería, digamos, el ánodo acá. Esta información también la tenés. La presión parcial de oxígeno, fíjate que es el estado oxidado es presión parcial de oxígeno a la 1 medio
es lo que te puse acá, por protones al cuadrado. No olvidarse que el estado oxidado es todo. ¿Sí? En este caso es este. ¿Sí? En este caso es este el estado oxidado. ¿Sí? Bueno, la presión parcial de oxígeno te la da, te da el pH, que es 2, o sea que protones tienen a menos 2. Obviamente tenés que elevarlo al cuadrado. Y te da 1,111 el potencial del electrodo de oxígeno. Por lo tanto, el delta E de la celda, acá te lo puse, este es cátodo y este es ánodo, o sea, es E cátodo menos E ánodo, y son estos valores, menos 0,271, menos 0, bueno, acá me equivoqué, ¿no? Es 1,111, ¿no? Sí. Este es un 1, ¿no? Este es un 1, que es este que está acá. Bien. El B te pide la caída óhmica para una corriente de 1,10 amperes. Bueno, te da la corriente 1,10 amperes, te da la resistencia, en el enunciado arriba te daba la resistencia que era 3,14, y entonces calculás el I por R. ¿Sí? Lo puse negativo acá porque sé que lo tengo que restar, ¿no? Por ser una caída óhmica, pero si vos, digamos, en un problema ponés 3,45, no es que esté mal porque no le pusiste el signo, está bien, no hay problema. El C dice, el potencial inicial aplicado supuesto un sobrevoltaje nu de oxígeno de 0,85. Bueno, acá tenés que aplicar lo que dijimos, lo que vimos en la teórica. El delta E aplicado es el delta E de Nernst, que es este que calculamos acá, el menos 1,382. ¿Sí? Acordate que este hay que corregirlo. Y bueno, le resto el 0,85, que es el sobrepotencial del oxígeno, ¿sí? Sobrepotencial, acá es un sobrepotencial anódico, porque el oxígeno se desprende del ánodo. Entonces, al potencial de Nernst le restás el sobrepotencial del oxígeno y le restás la caída óhmica. Y entonces ahí tenés el valor del potencial a aplicar. Fíjate que cuánto aumentó negativamente, bueno, porque tenés una caída óhmica muy grande acá, ¿no? Entonces ahí está el C, y el D es el potencial aplicado necesario cuando la concentración de níquel